Buenas noches. A continuación les presentaremos un video resumen acerca de la primera parte del curso de Ingeniería Antisísmica dictado en la Universidad San Martín de Porres por el ingeniero Jenner Villarreal Castro. Los integrantes del grupo son mis compañeros Vera Torres Walter, Romero Talavera Antonio y quienes habla Ontaneda Manzanares Christopher. Iniciaremos comentándoles un poco acerca de los criterios estructurales y geotécnicos en edificaciones. La estructura es el cascarón o armazón estructural, el cual su tiempo de vida útil mínimo debe ser de 50 años. Esta estructura resistirá cargas verticales y cargas laterales. Dentro de las cargas verticales encontramos las cargas muertas y las cargas vivas. A estas cargas verticales debemos de realizarle dos controles, los cuales son el de capacidad portante y el control de asentamiento. Dentro de las cargas laterales encontramos las cargas de sismo y las cargas de viento. A estas cargas hay que realizarles el control de desplazamiento lateral. Acá podemos observar un cuadro de doble entrada, el cual nos permite apreciar que la resistencia a la compresión del concreto al transcurrir los años va disminuyendo. Una vez alcanzado el tiempo de vida útil de la edificación, debemos de realizarle un reforzamiento para poder obtener la vida residual. Dentro de las cargas verticales encontramos la carga muerta. El peso propio es igual al peso específico del material por el volumen del elemento. El concreto, encontramos que su peso específico es de 2.400 kg sobre metro cúbico. Tiene un coeficiente de Poisson de 0.20 y un módulo de elasticidad de 15.000 por la raíz de F'C. Otro elemento que encontramos es la albañilería, el cual tiene un peso específico del material de 1.800, un coeficiente de Poisson de 0.25 y un módulo de elasticidad de 500 por F'M. El F'M varía. Si es un ladrillo industrial, tiene una resistencia de 65 kg sobre centímetro cuadrado y si es artesanal de 45. El que empleamos en las edificaciones en los proyectos es el de 65, el industrial. La losa aligerada es igual al peso por el área de la losa. Podemos observar que es una relación directamente proporcional, puesto que mientras más altura o más peralte de la losa, será un mayor peso. La carga viva es la carga temporal, la cual está mejor especificada en la norma E020. Dependiendo de su uso, su carga va a variar. Encontramos acá que un centro comercial tiene una carga de 500 kg sobre metro cuadrado. Dentro de los controles por carga vertical tenemos la capacidad portante, que es la resistencia del terreno que nos brinda el estudio de mecánica de suelos. El peso de la edificación más el peso de la cimentación, todo esto dividido entre el área de la cimentación, debe ser menor o igual a la capacidad portante. Dependiendo del tipo de suelo vamos a tener distintas capacidades portantes. Otro control por carga vertical es el asentamiento tolerable, que se produce como consecuencia del proceso constructivo. El peso total de la edificación va a generar un asentamiento. Esta distancia que observamos es el asentamiento tolerable. El asentamiento tolerable es igual al peso de la edificación más el peso de la cimentación, todo esto dividido entre el balasto vertical por el área de la cimentación, y esto debe ser menor o igual al asentamiento tolerable brindado en el estudio de mecánica de suelos. Acá observamos un cuadro el cual, dependiendo del tipo de suelo, observamos valores de balasto vertical y de asentamiento tolerable. Por último tenemos el asentamiento diferencial, que es la diferencia que se produce entre zapatas en relación de una con la otra. Esto generará un ángulo, que lo llamaremos desviación angular. Como este ángulo es muy pequeño y tiende a cero, la tangente del ángulo será el ángulo. Este ángulo es el asentamiento 2 menos el asentamiento 1 dividido entre la longitud. Esto debe ser menor o igual al ángulo brindado en la E050. Si obtenemos que el ángulo es mayor al brindado en la E050, obtendremos como consecuencia la pérdida de estabilidad de la superestructura, es decir, un colapso. Por último encontramos el desplazamiento lateral, el sismo. El sismo generará una fuerza equivalente lateral, el cual generará distintos desplazamientos en cada uno de los pisos. El desplazamiento del piso I menos el desplazamiento del piso I menos 1, todo esto dividido entre la altura del piso debe ser menor o igual a la deriva de la E030. Según la E030, una edificación regular su desplazamiento real va a ser igual a 0.75 r por el desplazamiento elástico. Este desplazamiento elástico es brindado en los software de análisis estructural.
En esta tabla observamos que dependiendo del material de la estructura, sus valores máximos del ángulo. A continuación le daré paso a mi compañero Romero Talavera que les explicará un poco más acerca del predimensionamiento de los elementos estructurales. Buenas noches, siguiendo con la exposición voy a explicar un poco del predimensionamiento de elementos estructurales. Bueno, las losas aligeradas. Para predimensionar una losa aligerada se utiliza la siguiente fórmula, que es el peralte es igual a la longitud menor del vano sobre 25. Para entender mejor este predimensionamiento, cito un ejemplo. Si tenemos un vano con las dos dimensiones que son 6 y 8, y como la fórmula nos indica que es la longitud menor, lo cual convirtiendo a centímetros es 600 centímetros entre 25, nos da un vano de 25, nos da un peralte de 25 centímetros. Bueno, acá también podemos saber los espesores de losa para diferentes luces que presenta el vano. Por ejemplo, nosotros hemos predimensionado con una luz de 6 metros, lo cual nos da una losa de 25 centímetros y utilizaremos un ladrillo de 20 centímetros. Losas macizas. Para predimensionar losas macizas se hace de dos formas. La primera forma es el peralte es igual a la longitud mayor del vano sobre 40. O la otra forma es la altura de la losa maciza es igual a la altura de la losa aligerada menos 5 centímetros. Si citamos el ejemplo anterior y tomamos la luz mayor, lo cual convertimos a centímetros, lo cual es 800 centímetros entre 40 nos da 20 centímetros. Y si recordamos, anteriormente nos había salido el espesor de la losa aligerada de 25 centímetros y al restarle 5 centímetros nos da 20. Vigas. Para predimensionar vigas se utilizan las siguientes fórmulas, que es longitud entre los ejes de la columna sobre 10 o longitud de los ejes de la columna entre 12. Y la base es igual a el peralte sobre 2 o 2 por el peralte entre 3. Y también tenemos que tener en cuenta que la base mínima de nuestras vigas debe ser 25 centímetros, según la norma técnica peruana E060, con el objetivo de evitar congestionamiento del concreto y cangrejeras. Columnas. Las fórmulas que se utilizan para predimensionar columnas son las siguientes: columnas centradas, como podemos observar, las columnas excéntricas y las columnas esquinadas. Para las columnas excéntricas se utiliza la siguiente fórmula, vamos a observar. Y para las columnas excéntricas esquinadas se utiliza esta siguiente fórmula, donde debemos tener en cuenta el área tributaria que afecta a cada columna, por donde observamos que a las columnas centrales le afecta una mayor área tributaria. Y también el P de servicio es igual al P, que es según la norma E030, nos dependerá de la categoría de la edificación, por el área tributaria y por el número de pisos de la edificación. También tenemos que tener pasos de control en las columnas, pues la inercia de la columna debe ser mayor a la inercia de las vigas. Y además la rigidez de nuestras columnas debe ser 1.2 de rigidez de las vigas. Predimensionamiento de placas. La función principal de las placas es absorber las fuerzas sísmicas. La fórmula que se utiliza es la siguiente. Y se debe considerar que el espesor mínimo de la placa debe ser de 20 centímetros. Predimensionamiento de cimientos. Bueno, para predimensionar cimientos se utiliza la siguiente fórmula, lo cual el K depende del tipo de suelo, si es rígido, intermedio o flexible. Y el P de servicio que se obtuvo en la fórmula, para lo cual despejando el área de cimiento se obtiene el área de nuestra zapata. A continuación doy el pase a mi compañero Walter Vera para que prosiga con la exposición. Buenas noches con todos. A mí me ha tocado hablar sobre el análisis sísmico estático.
Como hemos visto ya, mis compañeros anteriormente han hablado sobre los criterios primordiales sobre lo que es una estructura, sobre lo que es el predimensionamiento, para posteriormente realizar el análisis sísmico-estático. En primer punto habíamos visto los criterios de modelación estructural, todo lo que corresponde a un diafragma rígido, que básicamente es el comportamiento de la losa ante un sismo, comportándose esta como una gran placa horizontal. Mencionamos todo lo que son los grados de libertad y las restricciones de centro de masa, como se puede apreciar. Hemos visto también sobre lo que es la excentricidad accidental. En base a un ejemplo puedo explicarlo, ¿no? Así como la determinación del centro de masa en sí, en base a 3 aspectos, como es el centro de masa inicial, el centro de rigidez y el centro de masa final. Correspondiente a los procedimientos de cálculo tenemos algunas generalidades. Tenemos la cortante dinámica, que es mayor o igual a 0.80 de la cortante estática, siempre y cuando ésta sea regular, y la cortante dinámica mayor o igual a 0.90 de la cortante estática cuando ésta es irregular. Hablamos también sobre el peso sísmico, que es igual al 100% de la carga muerta más un cierto porcentaje correspondiente a la carga viva. Este porcentaje lo vamos a poder visualizar en lo que es la norma E030, dependiendo básicamente de la categoría. Hemos hablado también sobre el periodo fundamental. Para ello también realizamos una comprobación, tanto para Y como para X. También hemos visto todo lo que es referente a la fuerza cortante, con su respectiva comprobación. Además de ello, para el cálculo necesitaríamos datos correspondientes a la zona, tales como el factor de zona sísmica, factor de uso o importancia, como podemos visualizar en las tablas, el factor de ampliación sísmica, en fin, también con lo que es el factor del suelo. Como hemos visualizado en la parte de abajo, el coeficiente de reducción sísmica lo calcularemos en base a las tablas, esto refiriéndonos a las irregularidades que podrían haber en la estructura. Y hablando de estas irregularidades, tenemos las irregularidades en altura. Como podemos apreciar en la pantalla, tenemos varios tipos de irregularidad, ya sea de piso débil, de piso blando, de masa o peso o de extrema rigidez. Tenemos irregularidad geométrica vertical, como podemos visualizar en la pantalla, irregularidad por discontinuidad de los sistemas resistentes, la irregularidad por discontinuidad extrema de los sistemas resistentes, ¿no? Tenemos también las irregularidades en planta, como podemos visualizar en la pantalla, existen varios tipos. Tenemos lo que son algunas restricciones dependiendo del tipo de zona. Posteriormente calculamos lo que es la distribución de la fuerza sísmica por altura, como podemos visualizar en el gráfico, en este caso de 3 pisos, con unas respectivas fórmulas, donde el K dependerá del periodo. Tenemos la distorsión entre pisos o desplazamiento lateral relativo, ¿no? Y por último podemos visualizar una junta sísmica. Esta junta sísmica se calculará, como se puede visualizar, en base a una altura. Esta altura será la menor en comparación a la siguiente. Y hay que tener en claro una observación. Si un muro o pórtico absorbe un porcentaje mayor al 30% de la cortante total, entonces vamos a realizar nuestro diseño con un 25% adicional. Bueno, en este caso muy agradecido. Se ha tocado lo que es un tema de resumen de la primera parte del curso de antisísmica y bueno, muchas gracias con todos.